Hola a todos y bienvenidos a la historia de SpongeBob Pandemic. Se trata de una serie corta creada en TikTok que aborda la amenaza de un virus de tripofobia que pone en peligro la vida de los habitantes del fondo de Bikini. El virus que acecha a los habitantes se conoce como el virus esponja, cuyo origen todavía no ha sido identificado, pero no sería difícil suponer que proviene del propio Bob Esponja, quien sería el paciente cero, término usado en epidemiología que designa al primer infectado por el virus. La historia se desarrolla en capítulos cortos, cada uno revelando algo interesante que veremos a continuación. La primera parte es breve pero con un comienzo esencial, revelando que Bob Esponja falleció a causa de un virus desconocido. Patricio terminó infectado al tener contacto con el cuerpo muerto de Bob Esponja, quien había caído en un estado de estrés total cuando su amigo murió. Esta situación plantea un escenario donde Bob Esponja falleció y el único que intentó ayudarlo fue Patricio, infectándose con el virus, aunque sin efectos inmediatos. No se explica cómo fue que se expandió el virus hacia los demás habitantes, pero se da a entender que Patricio tendría contacto cercano con los residentes del fondo de Bikini, sin darse cuenta de la presencia del virus latente en su organismo, propagando la enfermedad hasta causar el mismo destino que el de Bob Esponja, pero con un giro significativo. No solo causaría la muerte de los habitantes, sino que también los transformaría en una especie de zombies con muchos agujeros, lo que nos lleva a la parte 2 de la historia. Se muestra el hogar de Arenita, que sirve como refugio para algunos de los habitantes que no han sido infectados, con Larry, Arenita y Calamardo en su interior. Dado el fuerte vínculo de Arenita con la ciencia, era de esperar que es la encargada de buscar una cura, aunque sus intentos fallan al no obtener resultados positivos. En medio de la investigación, Calamardo advierte que la multitud infectada se está acercando al refugio donde se encuentran actualmente. Es sabido que existen virus que pueden propagarse fácilmente entre personas, pero no afectar a animales domésticos, como por ejemplo el virus del sarampión. Sin embargo, con el virus esponja ocurre todo lo contrario en el fondo de Bikini, ya que no solo se propaga entre la multitud, sino también entre las mascotas de los residentes, con Gary extrañando a su dueño momentos antes de que el virus lo corrompa por completo. Los infectados logran romper la cúpula de Arenita, y la señora Puff, que estaba entre la multitud, es asesinada por Larry. Se menciona que Plankton está sano, rehaciendo al robot esponja como un traje de protección, y algo más un poco fuera de contexto del virus. Doodlebob comienza una rebelión contra el rey Neptuno, y se convierte en un nuevo rey de los mares, con Neptuno ahora en prisión. El ascenso de Doodlebob al trono marino acarrea consecuencias imprevistas y potencialmente caóticas, particularmente dada la personalidad impulsiva y descontrolada de Doodlebob. La caída de Neptuno, quien representaba la autoridad, el orden y la estabilidad del reino submarino, agrava aún más la situación en el fondo de Bikini, al carecer de una figura de autoridad capaz de restaurar el orden. Luego, Plankton se comunica con Arenita por radio, instándola a dirigirse con los supervivientes al Chambucket lo más rápido posible, pues cree estar cerca de encontrar una cura y desea mostrarle algo que la dejará atónita. Los únicos en camino, al menos como se muestra en la imagen, son Arenita y Calamardo, sin saber el paradero de Larry, la langosta que también estaba en el refugio de antes. La perspectiva cambia al de Plankton hablando con Don Cangrejo, afirmándole si está de acuerdo en que los mejores amigos siempre se ayudan, mostrando después al cangrejo bajo los efectos del virus esponja, estando fuera de su caparazón. Aparece después en la televisión un reporte sobre la llegada del virus esponja a fondo de Bikini, presentando cómo es el desarrollo de la enfermedad. Un pez llamado Fred se contagió con el virus mencionado, mostrando los síntomas por los que va a pasar. De primera instancia, se sentirá mucho más cansado de lo normal, sin ser causa de la fatiga u otra cosa, sino del virus esponja. Durante la segunda etapa del virus, la piel comenzará a deteriorarse, causando arrugas y desarrollando boca seca, consecuencias que con el tiempo va empeorando la condición, hasta que se llega a la etapa final, que es cuando presenta varios orificios semejantes a las de una esponja, y sin mencionarse, pareciera también que pierden control de su cuerpo, ya que en contra de su voluntad pareciera ir a por más víctimas. En la siguiente parte, se puede observar a Larry siendo llevado como prisionero al palacio de Neptuno, que ahora le pertenece a Doodlebob. Resulta que después del ataque a la casa de Arenita, estuvo merodeando en solitario por la ciudad, teniendo su brazo cortado y matando a los infectados que se le crucen, entre ellos al primo de Calamardo. Es aquí cuando se cruza con Doodlebob y es capturado. Reconoce a uno de los peces que lo lleva como Bubblebase, personaje altamente conocido por su actitud grosera y arrogante, apareciendo por primera vez en el episodio llamado Pepinillos, donde tuvo una disputa con Bob Esponja sobre si su hamburguesa tenía o no pepinillos. Larry le pregunta cómo pudo sobrevivir ante todo lo que está pasando,
A lo que Bubble responde que lo reclutaron aquí por su estratégica planificación de un juego de mazmorras y monstruos del mar, queriendo decir que Doodlebob lo reclutó por ser un buen estratega. El interior del palacio ha sido completamente transformado por el nuevo gobernante, quien da la bienvenida a Larry como si tuviera planes futuros con él. Larry pregunta cómo un ser patético como Doodlebob pudo derrocar al rey Neptuno sin ayuda, una pregunta que enfurece a Doodlebob, quien la toma como un insulto, y le presenta a su liga de malvados Bobs que lo ayudaron, incluyendo a Stone Bob, el homínido prehistórico que se comporta de manera primitiva, Toy Bob, un robot que imita a Bob Esponja, como parte de la estrategia de Plankton para hacerse pasar por él y robar la fórmula secreta, Abrasive Bob, que es la personalidad que adopta Bob Esponja después de usar una esponja de fregar muy áspera para limpiar su cuerpo, siendo completamente opuesto a su naturaleza amable y amigable. Estos 4 personajes, juntos con Doodlebob, lograron destronar al rey Neptuno. Este último le pregunta a Larry si está de acuerdo en ser su esclavo, pero la escena termina sin una respuesta. Mientras tanto, Arenita y Calamardo se aproximan al Chum Bucket, donde ambos miran con nostalgia el crustáceo cascarudo, con Calamardo extrañando trabajar como cajero. Si Calamardo extraña trabajar aquí es porque ya es cosa seria, ya que nunca amó su trabajo. El único error que cometí fue desperdiciar mi vida en el crustáceo cascarudo. Mientras Arenita y Calamardo conversan, alguien desde adentro del local los observa, revelando ser Patricio Estrella. Al mirar a Arenita, Patricio recuerda el pasado cuando estaba en su roca y Bob Esponja y Arenita mantenían una conversación. Las palabras de Arenita están codificadas, pero se pueden descodificar fácilmente utilizando el método de sustitución numérica, donde cada número corresponde a una letra del alfabeto. Resulta que Arenita había creado algo comestible llamado Humathom, y le pregunta a Bob Esponja si le gustaría probarlo, invitando también a Patricio, quien rechaza la invitación. Este recuerdo revela el último contacto que tuvo Patricio con Bob Esponja cuando aún estaba vivo, lo que lleva a Patricio a creer que el comestible que hizo Arenita es la causa de la muerte de su mejor amigo, lo que también explicaría el inicio de la pandemia. Este descubrimiento enfurece a Patricio, desatando su ira contra Arenita. Arenita se ve protegida ante los ataques de Patricio debido a la presencia inesperada de la Burbuja Sucia, un personaje presentado como antagonista en la serie y archienemigo de Triton Man y el chico Percebe. Al parecer, incluso los antagonistas son razonables ante la tragedia que está viviendo el fondo de Bikini. Aunque no se muestra explícitamente la pelea entre Plankton y Patricio, el resultado es que el robot gigante es derrotado, dejando a Plankton y Calamardo a merced de la estrella infectada. Justo antes de ser devorados por la gran criatura, Patricio es interrumpido por lo que parece ser la risa de Bob Esponja. Este sonido lo tranquiliza momentáneamente, mientras sufre en silencio sin moverse. En este momento, Don Cangrejo sale del Chum Bucket, probablemente atraído también por la risa de Bob Esponja, y se dirige hacia otro lugar lejos de donde están. Plankton lo intercepta, suplicándole que no se vaya y que se quede con él y los demás. Le recuerda los momentos de amistad y enemistad de los últimos años, mencionando a su hija Perlita, su negocio donde generaba su apreciado dinero y su vida entera, pidiendo desesperadamente que lo recuerde a él también. Le ruega a Don Cangrejo que no lo deje solo para que pueda salvarlo, pero este último ignora sus palabras y se aleja al escuchar la risa de Bob Esponja. En ese momento Karen habla, diciéndole a Plankton que deben retirarse, ya que los infectados se están acercando. Más personajes se unen al grupo en un intento por buscar una cura y defenderse. No solo Patricio y Don Cangrejo se acercan a la casa de Bob Esponja por su risa, sino que también atrae a todos los infectados, como si después de recobrar la conciencia, Bob Esponja tuviera el poder de manipular y mover a las masas de infectados que hay en el fondo de Bikini. Hasta aquí llega la primera temporada, esperando el lanzamiento del siguiente para que podamos continuar con la historia sobre el virus Esponja. Al parecer, aunque alguien se encuentre bajo los efectos del virus, después de pasar por todas sus etapas, todavía se pueden guardar algunos recuerdos de la vida pasada, tal y como pasó con Patricio Estrella.
Es probable que Don Cangrejo haya recordado algo sobre su vida pasada ante las palabras de Plankton, pero no le hizo caso debido a la risa paralizante de Bob Esponja, como si estuviese siendo llamado. El único personaje que pudo haber sido capaz de hacer algo al respecto es el Rey Neptuno, pero su trono fue derrocado debido a Noodle Bob, cuyas intenciones todavía no están claras. Lo que podríamos esperar de la temporada 2 es que muestren la composición exacta de la creación del comestible que hizo Arenita, donde ella se dejó en claro que ni siquiera ella sabe que creó el virus, ya que estaba buscando la cura del mismo, aunque quién sabe, puede que esté ocultando algo. Hay varias referencias mostradas de la serie original, sobre todo por los distintos Bob Esponjas y el escenario donde Plankton ve a Don Cangrejo desnudo. ¡Rayos, está desnudo! Y eso es todo por ahora. Si deseas opinar o teorizar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.